¿Qué tal amigos? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más a Fanáticos Real Madrid. Hoy es miércoles 16 de febrero y tras la breve escapadita a París, con final no muy feliz para todos los madridistas, me he vuelto al Santiago Bernabéu a dar una vuelta por las obras, ver todos los avances, a ver si conseguimos levantarnos un poco el ánimo. Así que ya sabes, amigo, dale me gusta, suscríbete y activa las notificaciones y acompáñame hasta el final del vídeo, que hay bastantes cambios que contar en el día de hoy. Arrancamos nuestro recorrido habitual por el fondo norte, calle de Rafael Salgado. Hoy me vais a perdonar si veo algún cambio que se produjo en el día de ayer y lo cuento como novedad, porque al final ayer en París no pude ver ni seguir absolutamente nada de las obras y me he pegado un madrugadón y tremendo. Bueno, ahí vemos cómo ya están comenzando a unir los cordones interior y exterior de la viga museo de ese plano inferior. Vemos en esta zona que están las pletinas preparadas para la recepción de esas nuevas vigas. Como ya podéis observar, pues bueno, las siguientes que se tienen que ir instalando son de mayor longitud las unas a las otras, porque van divergiendo aquí los cordones. Veo que hay bastante movimiento también en esa parte superior. Están con la plataforma elevadora muy cercanos a esa conexión del cordón. De hecho, si os fijáis en la pletina podemos observar cómo siguen faltando bastantes de los tornillos que hay que colocar y apretar con las tuercas. De hecho, ahí podemos ver cómo esa otra unión también está preparada con las pletinas, esa de ahí y la otra unión que está justo enfrente. Podéis ver cómo están volando las distintas pletinas en esas zonas. Vamos a fijarnos en los cambios que están produciendo en la fachada norte del estadio, y ahí os voy a acercar el zoom para que lo veáis, este detalle. Ahí están colocando las canaletas, las bandejas que bajan por la costilla de hormigón, y estas son ya horizontales y son las que se introducen hacia el interior del estadio. Si avanzamos un poquito más lo podremos ver mejor. Ahí lo veis cómo giran y en esta zona ya vuelven a ponerse horizontales y se meten pegadas al techo de esa galería del segundo anfiteatro. Alejamos la mirada, vemos cómo van los trabajos en los núcleos de escaleras, instalación de paneles de barandillas. Podemos ver cómo sigue faltando el mismo panel que dejamos antes de marchar a París a mano izquierda, y ahí a mano derecha vemos a varios operarios trabajando en esos tramos de escaleras. Y voy a echar un plano desde aquí porque está bastante bonita esta zona, que tiene que seguir completándose. De hecho, esa zona de ahí podemos ver que la viga está instalada provisionalmente, solo cogido con la... Bueno, yo diría que con ninguna, no está con la pletina abajo. Esa parte de ahí todavía tiene que conectarse y sigue faltando bastante trabajo por hacer. Vamos a avanzar, vamos a ver si cogemos esa posición elevada justo frente a la fachada y vemos los materiales que tienen acopiados en esta zona de Rafael Salgado. Bueno, me voy a acercar mejor, echamos así un plano por cerca de la valla, sin rebasar la vertical. Vemos esos materiales para la cubierta y ahora vamos a elevarnos un poquito más para ver todo mucho mejor. Ese es el material para la cubierta del fondo norte. Aquí a mano izquierda sigue quedando bastante chatarra todavía por retirar. Todo esto proviene del interior del Santiago Bernabéu. Veo que tienen aquí todavía la hormigonera, pero en este caso están vertiendo el hormigón en esa pala excavadora. No sé a dónde se lo llevarán, la verdad. Y dentro de muy poquito, en esta zona de aquí, que os voy a acercar el zoom, tendrá que repetirse lo mismo que estábamos viendo en el anterior tramo, y ahí tendrán que girar esas bandejas para entrar pegadas al techo. Llevamos la mirada a esa estructura en la parte superior de la torre D, que ha ido creciendo estos días. Tengo ganas de empezar a bajar por el lateral derecho porque seguro que nos encontramos novedades, y llegando también a la zona de la torre A veo que están ahí trabajando con la plataforma elevadora. Aquí a priori se ven menos cambios porque ya sabéis que esto se empezó a ejecutar bastante antes, semanas atrás, y así a rasgos generales el esqueleto, la estructura, que es lo más llamativo, pues llevamos ya varios días visualizándolo y parece que no cambia. Así que vamos a cambiar de punto de vista, vamos a subir a la zona del colegio a ver qué nos encontramos y a ver qué planos espectaculares podemos sacar de la fachada norte y del lateral este. Mirad esas piezas rojas que están aquí en la zona del fondo norte. Hay estructuras para la grada del lateral este, pero bueno, ahí hay a la izquierda unas piezas rojas que me llaman bastante la atención, que tienen bastante curvatura. Ahora lo veremos desde el colegio también, pero mirad la estructura. Esto ya lo dejamos el lunes en el último vídeo, y está la estructura por la que van a ir bajando esas bandejas para el paso de los cables de las instalaciones de la cubierta del fondo norte.
Llegamos ya a la parte superior del colegio San Agustín, situado frente a la Torre D. Ahora cambiaré de punto de vista, pero bueno, veo que ya empieza a crecer la estructura del nuevo graderío del lateral este, y qué grata sorpresa me llevo hoy cuando podemos ver ya totalmente hormigonada ese último tramo de la pantalla de hormigón más cercana al fondo norte. Yo creo que esto sí que es novedad del día de hoy, porque están retirando los paneles de encofrado. Y bueno, ahora seguiremos avanzando por el lateral este, a ver si nos encontramos alguna otra novedad con respecto a la estructura de ese nuevo edificio que tiene que seguir creciendo, y sobre todo la plataforma, la estructura de la plataforma del mirador que veis ahí al fondo, esas piezas blancas que están tapadas por la estructura de la nueva grada, que se van generando en esa zona de la Torre A, ¿eh? Tengo muchas ganas de bajar ahí. Sacamos otro plano desde las alturas, vemos varias plataformas elevadoras trabajando en la zona de la que veíamos a mano derecha, ya hemos hablado, y aquí vemos que siguen trabajando en esa unión de la tubular. La verdad es que esa zona dio ya bastantes problemas en el inicio de la construcción, y siempre que vengo hay por ahí detrás alguna que otra plataforma. Y por cierto, nos dejamos otra aquí atrás, que están trabajando en esa zona de las costillas de hormigón que conectan con las piezas metálicas de las gradas del cuarto anfiteatro. Vamos a ver qué nos encontramos desde aquí abajo. Veo una pieza de hormigón que han retirado, está ahí en la base de la Torre D. Vamos a acercar el zoom otro poquito más para que no nos molesten demasiado las ramas del árbol que tenemos delante. Ahí la podéis ver con las perforaciones para retirarla. Y pegándole así un repaso general a la fachada, no intuyo de qué zona puede provenir esa pieza de hormigón que vemos ahí en el suelo. Por cierto, siguen trabajando también ahí arriba en la parte superior de la cercha del fondo norte a su llegada con el lateral este. Acercamos un poquito más para ver ahí al operario. Por detrás está la cesta que está colgando de la grúa amarilla de Aguilar, que veis aquí a mano derecha. Así que nada, chicos, yo creo que vamos a continuar nuestro recorrido alrededor del estadio y ponemos rumbo a la Plaza de los Sagrados Corazones y al fondo sur. No sin antes echar un vistazo a los materiales acopiados en esta zona del fondo norte junto a la valla perimetral. Nos despedimos de esta fachada del fondo norte y empezamos a desfilar por Padre Damián, y mirad la primera sorpresa de esta zona que nos regala el día de hoy, porque ahí tenemos un tráiler que ha llegado recientemente a la obra, y ahí tienen varias de esas piezas que conforman los distintos tramos de escaleras en la zona del núcleo de gradas del fondo norte. Aquí podemos ver cómo están trabajando en descargarlas del camión, y dentro de muy poquito comenzarán a instalarse en esta zona. En los días previos hemos visto que estaban realizando trabajos con las plataformas elevadoras en esas zonas de las uniones de las vigas de color rojo, con la pantalla de hormigón en ese nivel y en este otro que os muestro aquí abajo, e imagino que se pondrán al lío en cuanto retiren los andamios, la plataforma de servicio y los paneles de encofrado, que entiendo que quedarán los de los costados, y ahora veremos si los del otro lado. No sé si se puede ver bien, ahora el tráfico no me permite acercarme a la zona. Ahora sí, y aquí tenemos nuevas piezas de color rojo para seguir avanzando en la conformación de la estructura del nuevo edificio en esta zona. Por cierto, ahí arriba, fijaos bien cómo poco a poco se van uniendo las estructuras que tienen que reconstruir. Las últimas filas del gallinero, que se perdieron para poder facilitar la construcción de toda la estructura del edificio del lateral este, y en un futuro también en la parte superior irá instalada esa nueva grada con capacidad para 3.200 nuevos espectadores. Como podéis ver ahí arriba, todavía faltan por retirar los paneles de encofrado de esa cara de la pantalla de hormigón, y dentro de muy poquito, pues imagino que empezaremos a ver completarse este tramo del nuevo edificio, que todavía faltan por colocar todas las vigas que darán un mejor aspecto a esta zona central del edificio. Alejamos el zoom, continuamos por el recorrido de toda esta fachada este del estadio, y voy a acercaros a ese esquinazo. Esto, si no me equivoco, se hizo ayer, porque me pareció ver una foto en el Instagram de David, de Viajar es lo mío, y ahí podéis ver cómo han colocado un nuevo cordón de la viga corona, y que generará esa plataforma de ese mirador que dará hacia la plaza peatonal de Sagrados Corazones. Vamos a acercarnos a la zona para verlo desde distintos puntos de vista, pero es una auténtica barbaridad, es una pasada, ¿eh? Ha crecido muchísimo esa zona. Aquí tenemos el panel de encofrado que han retirado
de la pantalla de hormigón y que imagino que ahora se pondrán a desmontar. Muchas piezas rojas en la parte trasera. Bueno, dejamos esta parte de la obra y vamos a acercarnos a la plaza de Sagrados Corazones. Mirad ahí arriba en esa parte superior cómo están trabajando. Con el soplete han cortado las planchas de los forjados colaborantes, que si vais al vídeo del lunes veréis que en esa zona estaban sobresaliendo sobre la pieza roja, y veo que van avanzando a muy buen ritmo en esa zona del estadio. Y quiero llevar la mirada a esa parte superior de la cubierta porque me estoy dando cuenta que ahí hay unas piezas que van describiendo como una especie de curva. Voy a acercaros más para que las vayáis siguiendo. Ahí lo podéis ver muy bien, son delgaditas, ahí se nos ocultan un poco más, pero continúan por ahí atrás, en ese triángulo que queda entre de la megacercha número 2, podéis ver ahí un nudo, una conexión. Y aquí si te distraes, pues te pierdes algo. Aquí van con una nueva pieza para las gradas del lateral este. Ahora veremos si la van a izar a la parte superior del estadio, si por el contrario la van a dejar pegada a esa zona cercana de la fachada actual para seguir trabajándola y conectándola con nuevas piezas. Y de la estructura de esta zona de la Torre A me estoy dando cuenta también de que han izado ya e instalado esa viga que veíamos de sección cuadrada justo en la zona en la que intuía que podía ir. Ahora desde el fondo sur lo veremos mucho mejor. Perdonadme la voz, chicos, estoy un poco afónico después del partido de ayer. Espero que mañana ya esté totalmente recuperado. Ahí sigue volando la pieza y yo creo que simplemente la van a cambiar de posición, más que nada por la forma en la que la están trasladando. Cuando las van a instalar en la fachada yo creo que las levantan de manera vertical y esta de aquí la llevan plana y no es su posición de instalado. Así que venga, vamos a seguir avanzando. Y yo es que ahora me estaba fijando, estaba grabando en otro lado y me estaba fijando en esta zona de aquí. Es tremendo aquí el espacio que se va a generar en esta parte alta de la Plaza de los Sagrados Corazones. Por el momento, por este hueco que dejan en el fondo sur, no se puede apreciar ninguna otra pieza blanca o tubular dirigida a esa zona de la torre A. Pero avanzando un poquito más, ahí sí que podemos ver esa sección, esa conexión de una nueva tubular, y habrá que estar atento a ver dónde conecta, porque como podéis ver todavía quedan bastantes conexiones de tubulares por realizarse. Y bueno, aquí podéis ver desde la parte de abajo pues el aspecto brutal y cómo se va transformando esta estructura sobre nuestras cabezas cuando pasamos por la avenida de Concha Espina. Si os parece bien, chicos, vamos a seguir avanzando por el fondo sur. Vamos a dirigirnos hacia la zona de la Torre B, donde por cierto veo muchísimo movimiento, plataformas elevadoras al fondo, la grúa de Aguilar, o sea, bastante movimiento. A ver si tenemos alguna sorpresa por ahí que sea digna de mencionar. Por aquí en el fondo sur quiero mostraros un detalle. Ya hemos visto la terminación, el acabado que le han dado a esa parte superior de las barandillas en la zona de los cilindros de escaleras, esa de ahí ya lo tienen también, estas de aquí, y en la zona ya que se va acercando hacia el lateral oeste de Castellana, podemos ver que ya están prácticamente todas ejecutadas, salvo esa de ahí donde están colocando los soportes verticales para colocar esas barandillas. Ahora lo veremos desde mucho más cerca. Imagen general de la fachada del fondo sur y ya tenemos los primeros paneles de barandillas instalados en los núcleos de escaleras entre las costillas. Han empezado por la parte superior, ahí lo podéis ver, aunque ahora avanzaré y lo mostraré desde un punto de vista más frontal, pero es que al mismo tiempo también han empezado por ese tramo inferior, el que está más pegado al nivel de la calle y que podéis apreciar mejor en este plano. Están trabajando en algo ahí arriba, está una plataforma elevadora y tienen la grúa de color amarillo, pero no consigo apreciar bien desde aquí qué es lo que pueden estar haciendo ahí arriba. Aquí podéis ver mejor cómo han empezado por esta parte inferior, muchísimos paneles ya acopiados en los distintos descansillos para avanzar lo más rápido posible en su instalación, y ahí en la parte de arriba que también han comenzado a instalarlo, así que entiendo que se cruzarán, se encontrarán en este tramo medio que estáis viendo aquí. Vamos a girar la imagen, a girar la cámara. Ahí podemos ver cómo siguen teniendo abajo la pieza del cordón superior
Yo creo que eso todavía no lo van a izar hasta que no terminen de instalar todas las tubulares que faltan ahí arriba. Y mirad lo que se está produciendo, nos alejamos un poquito más. Esto lo dejamos con 4 tubulares instaladas, los 2 pares de la derecha, y es que ahí atrás están izando ahora mismo y tratando de instalar esa nueva tubular. Entiendo que eso todavía tiene que desplazarse unos metros hacia abajo porque es realmente grande, y no sé si la perspectiva nos puede estar jugando una mala pasada, pero yo creo que esa queda, la punta superior queda por encima de la posición de estas que vemos aquí a mano derecha. Ahí vemos operarios trabajando bajo ese plano inclinado de la cercha del fondo sur. Y ahora enseguida nos asomaremos a ver cómo se encuentra la zona de acopio de materiales para echar la cuenta con todas las tubulares que quedan en la zona por instalarse. Llegamos a Plaza de Lima después de haber recorrido todo el fondo sur, enfocamos a Paseo de la Castellana. Dentro de muy poquito empezaremos a subir hacia la Torre C del fondo norte para entrar al interior del estadio. Mientras tanto, van a echar un vistazo a esa actuación principal que está produciendo en el día de hoy sobre la parte superior de la Torre B. Lo veíamos antes desde una de las bocacalles de Avenida de Concha Espina. Aquí tenemos esta enorme tubular con la abrazadera de color amarillo, las eslingas. Ahí podéis ver cómo la están metiendo muy pegada a la cercha del fondo sur. Dejamos el lunes ya la parte superior de la Viga Museo con esos 2 pares de tubulares instaladas que comentábamos antes. Ahora ya se han lanzado con la quinta, ahora enseguida volveré a asomarme, y digo volveré porque os he estado grabando el vídeo avance de hoy. Me volveré a asomar a la zona de acopio de materiales para mostraros cómo se encuentra toda la zona, los movimientos que se están produciendo, y también para sacaros unas imágenes bastante interesantes de esa parte inferior de la Viga Museo, porque vamos a poder ver desde aquí, tal vez avanzamos un poquito más, ahí estáis viendo las pletinas, ay que se me va la cámara, las pletinas de la parte inferior de la conexión de esa tubular. Ahora según voy cruzando, sigo manteniendo ahí el plano, veis cómo va apareciendo la pieza. Todavía tienen que bajarla algo más porque la punta sobresale muchísimo y queda por encima de los otros 2 pares de tubulares que veíamos antes. Nos asomamos a la zona de acopio de materiales, vemos aquí estas 3 tubulares, esta de aquí con las eslingas, llevan por la mañana ya varios movimientos de recolocación de estas enormes piezas. Esta de aquí, de hecho, antes cuando pasaba con el coche he podido ver cómo la tenían enganchada, la han colocado sobre esa pieza, ese soporte provisional. Yo creo que irán haciendo ajustes, estarán preparando las uniones inferiores. Aquí veis cómo están las pletinas colocadas con los tornillos puestos. Todavía entiendo que faltan aprietes por realizar. Yo entiendo que esto se iza con cierta holgura para que luego todo pueda encajar perfectamente, y podéis ver cómo la pletina de la parte inferior está separada a unos centímetros de la parte blanca de la tubular. Aquí siguen teniendo acopiado esta parte superior del cordón de la Viga Museo. Esto es lo que tiene que conectar por debajo de ese plano inclinado de la cercha del fondo sur, donde veíamos antes a operarios trabajar. Y bueno, yo creo que vamos a seguir avanzando, vamos a ver cómo se ve la maniobra de instalación de esta tubular desde la zona de Paseo de la Castellana, y nos dirigimos, venga, al interior del Santiago Bernabéu. Muchísima longitud esta tubular, ¿eh? No sé si es la que más longitud tiene, entiendo que no, porque se va a instalar en el cordón interior, entonces la que parta desde el cordón exterior todavía será un poquito más larga que esta de aquí que están instalando ahora, pero es realmente grande. Mira, desde este punto de vista tan solo podemos ver la conexión de la parte superior protegida con los plásticos negros. Venga, vamos a seguir recorriendo Paseo de la Castellana, nos subimos a los árboles para ver si vemos algo especial en la zona de acopio de materiales, y seguimos comentando esta intensa mañana en las obras del Santiago Bernabéu. De momento hay bastantes piezas de andamios, como es habitual en los últimos días, y en la parte superior de la Viga Museo me da a mí que están centrados ahora en pintar todas las pletinas que veíamos de color gris, ya están pintadas de color blanco. Ya lo veíamos en el vídeo de lunes en las conexiones de las tubulares, en distintos puntos ya, ahí lo podéis ver. Y yo creo que estos días han pintado esa pletina de color gris que veis ahí, y muy pronto empezará a suceder lo mismo con esta que vemos aquí más cercana a la Torre B, y con esta otra que está más cercana a la Torre C. Ahí lo podéis ver.
Desde esta zona de Castellana podemos apreciar bastante movimiento de plataformas elevadoras. Voy a acercar el zoom a ver qué es lo que está haciendo ese operario ahí, porque creo que están marcando con el metro, están marcando ahí en la estructura de la costilla de hormigón, y quién sabe si tendremos por ahí nuevas plataformas, como ya hemos visto ejecutarse en la zona de los fondos norte y sur. Y bueno, pensaba que ya en esta zona no iba a tener más cosas que contaros, tal y como habíamos empezado el vídeo. Mirad cómo nos han sorprendido, y en cuestión de dar la vuelta al estadio, ahí vemos en la parte superior cómo han izado esa nueva viga que va conectando los cordones interior y exterior del plano inferior de la viga museo. Ahora enseguida, cuando voy a acceder al tour, que me pondré en una posición un poquito más por debajo, podremos ver todos los trabajos que están haciendo en la zona de las pletinas. Aquí lo vemos un poquito más frontal, aunque ahora seguiré avanzando, las eslingas conectadas. Por cierto, allá atrás se ve a un operario trabajar en la zona de la cubierta, mientras pasa por detrás la grúa torre. Y venga, vamos a seguir viendo cambios. Mirad ahí cómo están colocando las pletinas. Todavía falta por alinear la pieza un poco, creo yo, ¿no? Sobresale ahí la parte inferior de la viga de color blanco, con la conexión, no está todavía alineada del todo. Y me he estado asomando aquí a la zona de acopio de materiales y no daba con las piezas que tienen que colocar ahí, pero yo creo que están en esta posición. Ahora mismo me está deslumbrando bastante el sol en la pantalla, así que no puedo verlo muy bien, pero creo que ahí tenemos las vigas que se irán instalando en esas conexiones que están preparadas, y muy posiblemente esta que vemos aquí sea la de la pieza que hemos visto, o creo haber visto, hace unos segundos. Y como tienen las pletinas preparadas, muy posiblemente, tal vez hoy, dejen esta parte ya conectada, del mismo modo que esta de aquí a la derecha. Pues nada, amigos, vamos a ver cómo nos encontramos el interior del Santiago Bernabéu. Nos vemos dentro de poco. Ahí veremos vigas conectadas, y espero que sea entre la tarde de hoy y el día de mañana. Y ya estamos por fin aquí, amigos, interior del Santiago Bernabéu, la casa de todos los madridistas. Elige alguno de los asientos vacíos, siéntate en tu casa, imagínate que estás aquí. Dentro de un mesecito habrá que estar apoyando al equipo para tratar de remontar el nefasto partido que jugamos ayer frente al Paris Saint-Germain. Así que ya sabes, venga, si te está gustando el vídeo de hoy y crees que lo merezco, dale a me gusta, suscríbete y activa las notificaciones. Y vamos a ver todos los cambios que se están produciendo en la mañana de hoy, 16 de febrero. De momento no están sacando tierra del hipogeo en el fondo sur, aunque sí que podéis ver que la excavadora está activa, porque tiene ahí el rotativo activado. Ahí veis cómo va parpadeando, y cómo tenemos ahí un nuevo tráiler que se está preparando para acceder marcha atrás por esa rampa de servicio del fondo sur. Alejamos el zoom porque me he dado cuenta de que sobre la cercha del fondo sur están apareciendo gran cantidad de plataformas de andamios. Ahí lo podéis ver, seguramente los huecos coincidan con las zonas donde se tienen que instalar las viseras de esa cubierta sur del estadio, para tratar de dejarla exactamente igual que esta del fondo norte. Por cierto, me llevo la mirada a la parte superior de la cubierta del fondo norte y veo que han avanzado bastante con la instalación de esos materiales que se van colocando sobre los paneles microperforados, esa primera capa que se instaló, y veis como las zonas en las que no se ha instalado se puede ver a través de ellos, a través de esos paneles, y en las zonas más oscuras es donde están instalando ese material. Creo que lo dejamos con un cuadradito nada más realizado, y esto se puede apreciar muy bien, como ya comentamos en vídeos anteriores, en la cubierta del fondo sur, concretamente en este tramo de aquí a la derecha. Os voy a acercar el zoom al máximo y creo que podéis ver muy claramente de lo que os estoy hablando si comparamos eso a izquierdas y a derechas. Volvemos a un plano general, vamos a dirigir ahora nuestros ojos hacia esa zona de ampliación del tercer y cuarto anfiteatro, fondo sur. Vemos la estructura del nuevo graderío. Creo que no presenta ningún cambio con respecto a los últimos días. Todos los trabajos se están centrando en esa parte posterior de las gradas, como habéis podido ver en el vídeo de hoy. Ahí vemos la conexión entre la ampliación del cuarto anfiteatro y el cuarto anfiteatro existente. No hay cambios en esa zona, y si seguimos avanzando deberíamos ver ya
la pantalla de hormigón. Ahí vemos esa placa de acero que queda embebida mirando hacia nuestra posición, que va a servir ahí para colocar una pieza similar a esa que vemos partir desde la misma zona, pero en la pantalla de hormigón situada en la Plaza de los Sagrados Corazones. Volvemos a la zona anterior, podemos observar cómo siguen avanzando en la ejecución de la estructura de la grada del lateral este, pero en esta zona más cercana a la Torre D, lo veíamos antes desde la calle, y también hemos visto cómo están preparando nuevas piezas grises que no sé ahora mismo si van a ir en la zona del fondo sur o en esta zona más cercana del fondo norte. Veo operarios trabajar en esa zona de ampliación del tercer y cuarto anfiteatro, pero en el fondo norte. Imagino que estarán preparando la zona para realizar esa conexión entre la ampliación y el cuarto anfiteatro existente, del mismo modo que hemos visto hace tan solo unos segundos en la zona del fondo sur. Vemos más movimiento en esta zona de andamios, vemos que tienen ahí preparado una de esas bandejas perforadas, ahí veis cómo van cayendo verticalmente por esa estructura, y vemos que hay bastante movimiento de operarios en esa parte superior de lo que va a ser el mirador, esa pasarela 360 grados en ese córner noroeste. Siguen avanzando también, ahora que me estoy dando cuenta, en la visera norte, en la colocación de esas mallas azules anticaídas. Ahí veis que han llegado ya prácticamente hasta la conexión de la visera con la cercha número 2 del lateral este. Y bueno, aprovechando que ya estamos en esta zona, vamos a bajar a ver cómo se encuentra esa grada del lateral este. Hoy estamos a miércoles, así que va a andar esto muy justo para poder llegar al partido contra el Alavés. Vamos a acercar el zoom a la zona de tribuna. Vemos que este tramo ya está completamente hormigonado, presenta muy buen aspecto el hormigón ya completamente fraguado, y en este sector que habían dejado, ese cuadradito que habían dejado, vemos que están realizando el encofrado para la zona de escaleras. La parte de la derecha donde está ese trabajador de cuclillas, vemos que ya han vertido el hormigón y están proyectando hormigón, o están acercando hormigón, si no me equivoco, para seguir rellenando esa zona en la que vemos a 4 operarios. Seguimos avanzando hacia el córner, que es donde vemos mayor concentración de chalecos amarillos. En el interior vemos como saltan chispas, están preparando una nueva viga, en este caso de color gris, para instalarse, y podéis observar también cómo, creo que esto lo hicieron en el día de ayer, ya colocaron esas vigas rojas con los clavitos que servirán luego para ir ejecutando en esa zona pues la grada, que tiene que continuar desde esta parte de la derecha. Veis todas las armaduras en espera, y veo también que han apuntalado y han colocado listones en esa zona que picaron del vomitorio, de ese acceso del córner. Y si no me equivoco también están reconstruyendo ahí una zona de acceso mediante ladrillos. Me parece un poco extraño eso, ¿no? Ahí metiendo ladrillos en esa zona del córner noroeste. Y mirad cómo están extendiendo ahora mismo esos plásticos para cuidar del terreno de juego. Ahí veis cómo se está desenrollando por completo a medida que van avanzando. Y en la zona del fondo sur, que el camión que veíamos al inicio del vídeo, después de alrededor de 10 minutos ya parte y se marcha con tierra del hipogeo, y es que siguen avanzando en el vaciado de ese gran invernadero que va a albergar el césped retráctil. Y bueno amigos, hasta aquí ha llegado el vídeo de hoy, espero que os haya gustado. A los que sois madridistas, espero que os haya servido un poquito para distraeros y levantar el ánimo. Yo estoy bastante cabreado y además estoy muy cansado después del viaje y la paliza que nos metimos ayer. Encima el resultado no acompañó, pero bueno, no quería dejaros sin vuestro vídeo diario de las obras, así que nada amigos, espero que os haya gustado. Si ha sido así, dale me gusta, suscríbete y activa las notificaciones, y dentro de poco haré vídeo y directo en Twitch hablando sobre la eliminatoria entre el Real Madrid y el PSG. Así que nada amigos, un saludo y a la Madrid, hasta la próxima, chao chao.